40, ¿no? Sí, creo que veo 40, pero ya. Lo bueno es que esto graba cuánto se viene. Sí, Doc, yo creo que empezamos. Ya, ok, empezamos. Ya vamos a hablar acerca de fiebre hemorrágica viral, que vendría a ser un síndrome en realidad. No estamos hablando de un espectro eh, de causas que nos van a generar una fiebre hemorrágica. En este caso se le denomina viral porque el grupo que va a ocasionar son de etiologías virales. ¿Ya? Entonces, una fiebre hemorrágica viral va a estar constituido, sí, por fiebre y por algunos síntomas y signos inespecíficos que nos va a llevar a sangrado. Sangrado posteriormente que se va a traducir en la disminución de volumen intravascular, que se lleva a disminución de la perfusión de ciertos tejidos, así como también un cuadro de shock. Ahora, existen un gran grupo de agentes virales que van a causar este cuadro clínico. Sin embargo, no todos están distribuidos de manera global. Vamos a encontrar algunos de localización habitual en ciertas regiones del mundo, a diferencia de otras. Pero vamos a clasificarlos de acuerdo a la familia de estos virus. Tenemos una primera familia que vendría a ser los filoviridae, luego tenemos un adenoviridae, un bunjaviridae y flaviviridae, ¿ok? Dentro de estos, al menos tenemos un agente que es el más resaltante, que posiblemente deben haberlos escuchado y que también vamos a ir escuchándolo con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, los filoviridae, quien tenemos de primera a la cabeza, el virus del ébola o el ébola virus, ¿ya? Dentro de los arenoviridae, el virus de la fiebre Lassa, bunjaviridae, hantavirus, ya también tenemos a los flaviviridae, que ya ahí encontramos a la fiebre amarilla, y al dengue virus, entre otros, ¿ya? De dengue ya hemos conversado en otro apartado como tal, y lo hemos separado de este grupo porque es una entidad clínica más resaltante de una fisiopatología un poco mayor y que es necesario conocer un poco más a fondo. Ya de estos, recién lo estamos agrupando en este grupo y vamos a ir haciendo una pequeña revisión sobre cada uno de ellos. En esta tabla de acá vamos a ir resaltando un poquito las características de ellos, ¿sí? Si se dan cuenta, hay un apartado por cada familia. Tenemos al filoviridae como uno de los virus que tiene mayor relevancia, el virus del ébola, que es de gran impacto como tal, ¿ya? Específicamente una área de distribución de este virus, felizmente vamos a encontrarlo más allá en área en el continente africano, en una zona por debajo del desierto de Sahara, por eso se le llama subsaharánica. Y el problema de esto es el tema de la transmisión de la enfermedad o la frecuencia de desarrollo de enfermedad cuando una persona está infectada. ¿Cómo es eso? O sea, si yo me infecto por algún agente patógeno, ¿cuán frecuentemente es que desarrolle una enfermedad clínica? Muchas veces es probable que uno lo controle, ¿no? Como un gran grupo de enfermedades infecciosas que nos atravesamos del día a día. O sea, yo me infecto, pero no desarrollo un cuadro clínico, lo controlo y la frecuencia de la enfermedad es menor. Sin embargo, existen otras entidades clínicas que uno se infecta y muy rápidamente desarrolla enfermedad. El caso del virus de la ébola es uno de esos agentes frecuentes. Por eso ahí el radio de enfermedad a infección es de 1 a 1. Quiere decir que una persona se contagia y es la mayor probabilidad de que esta misma persona desarrolle la expresión clínica. Por otro lado, tenemos el tema de la transmisibilidad. O sea, cuán rápido o cuán frecuente es que se desarrolle transmisión de humano a humano. Para el caso del virus de ébola, la tasa de transmisibilidad es bastante alta, a diferencia de otros agentes infecciosos. Dentro de esta familia de los Fileviridae está el virus Marburg, que también es importante conocer. Se encuentra en esa zona del África también y la transmisión es bastante alta. Sí, pero no es tan frecuentemente escuchado como el virus del ébola. Tenemos otro grupo de familias que tenemos los arenavirus, ¿ya? Eh, que también se va a dividir de acuerdo a la localización de encontrar estos virus. Tenemos
algunos arenavirus del viejo mundo y arenavirus del nuevo mundo. Del viejo mundo, el agente con mayor frecuencia, de mayor predilección, es el virus Lassa o el virus de la fiebre Lassa. Es importante conocer sobre este virus, vamos a conversar un poquito más. El, el agente o el reservorio en el cual nosotros vamos a encontrar el Lassa virus va a ser sobre todo los roedores y es a través de este que va a ser la transmisión para la enfermedad. Y en el tema del nuevo mundo tenemos ya un grupo de entidades que son importantes, que probablemente ya lo vamos a ir escuchando. Por ejemplo, el virus Junín, que nos produce la fiebre hemorrágica de Argentina, el mapucho, que nos produce una fiebre hemorrágica biliana, Guanarito, que es una fiebre hemorrágica venezolana, entre otros. Ya. Son algunas entidades clínicas que están dispersas en ciertas regiones en este lado del continente. Después tenemos a los bullavirus, los cuales también se van a ir dividiendo entre los que son del viejo mundo y los que son del nuevo mundo. A estos típicamente van a estar dentro de los hantavirus, ya que también son un grupo de patógenos muy importantes y que vamos a ir escuchándolos sobre todo cuando vayamos a la zona de la selva. Después tenemos otro grupo de virus como los flavivirus o los Flaviviridae, y ahí están los virus de mayor impacto para nuestra localidad, como es el virus de la fiebre amarilla y el dengue virus. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta algo. Yo he resaltado dos cuadros en especiales. Uno, que vendría a ser el reservorio o el vector, y otro, la frecuencia de desarrollo de enfermedad en un paciente infectado. Ya, si ustedes se dan cuenta en la tabla, cuando hablamos de reservorio o de vector, la mayoría de estos tiene un reservorio de tipo animal, son los roedores, los murciélagos, entre otros. Sin embargo, cuando hablamos del dengue, escapa de esta regla, puesto que el reservorio principal va a estar dado en el humano y la forma de transmisión también va a ser por otro, a través de un vector como el Aedes, que también lo conocemos. Y la frecuencia de desarrollo de expresión clínica también varía, ¿no? Entre algunas entidades, ¿no? El ébola, que tiene una gran transmisibilidad, y otros que uno puede infectarse y no desarrollar una expresión clínica. Ejemplo de ello tenemos ahorita el dengue, ¿no? Uno puede infectarse, pero la expresión clínica puede ir variando un poco, ¿no? No todos desarrollan una expresión clínica como tal. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de estos virus hemorrágicos están limitados a un territorio geográfico. Y este territorio geográfico está dado de la mano del vector o del reservorio como tal. O sea, fuera de eso, difícilmente genera una transmisión. Es por ello que no encontramos una zona acá en el Nuevo Mundo, por ejemplo, para la transmisión a través del ébola, como un ejemplo random, ¿no? O sea, porque no tenemos el reservorio en ese caso para desarrollar la transmisión como tal del virus. Ahora, cuando hablamos del global, de los virus hemorrágicos, ¿ya? De fiebres hemorrágicos, tenemos que recordar que existen distintos mecanismos de transmisión. Puede ser un contacto directo accidental, pero también puede ser por el medio de vectores, como algunos artrópodos, ¿no? Y dentro de los artrópodos ya tenemos a los arbovirus, ¿no? Que van a generar la transmisión de estas entidades clínicas. Pero también existe otro medio de transmisión, el cual va a ser una transmisión secundaria, debido a que una persona está infectada y que va a transmitirlo entre persona y persona. ¿Ya? Las principales formas de transmisión va a ser desde el reservorio, por accidental y a través de vectores, también de una manera accidental hacia la persona, ¿no? Lo otro ya vendría a ser de otras características. Ahora, cuando hablamos de ello, les había mencionado que algunos tienen algunos vectores, que algunos tienen algunos reservorios. Muy bien, entonces para poder agruparlo de una manera un poco más esquemática, hablamos de una transmisión debido a arbovirus y otros que no son a través de arbovirus. Cuando hablamos de arbovirus, ya los conocemos, algunos son transmitidos por mosquitos, otros son transmitidos a través de garrapatas, y los no arbovirus a través del contacto, por ejemplo, con murciélagos, con roedores, entre otros. Cuando hablamos, por ejemplo, de los flavivirus, ya hemos mencionado el Aedes, uno de los principales vectores para la transmisión del dengue, fiebre amarilla.
las garrapatas en el caso del virus colorado o el virus de Congo, el murciélago que nos va a permitir la transmisión, por ejemplo, del ébola, y roedores, ya que sería un grupo un poquito más grande, como los hantavirus o el virus Lassa. Es importante recordar también dónde vamos a ubicar estos agentes y cómo va a ser la forma de transmisión. Entonces, cuando se ve sobre transmisión, una de ellas va a ser el contacto directo de humano a humano por la exposición de mucosas, la aerolización también de los virus a través de las gotitas respiratorias o a través de la aerolización de otras secreciones. Entonces, a partir de ello es que va a desarrollarse la enfermedad, ¿no? Uno puede estar en contacto directo y por las gotitas respiratorias adquirir la enfermedad, otro puede estar en contacto con las secreciones directas del paciente infectado y también adquirir la enfermedad. Muy bien. Englobando un poquito, ¿sí? Este gráfico es para englobar el grueso de los virus de fiebre hemorrágica, ¿ok? Entonces, no estamos hablando ahorita de un agente en específico, sino los virus en global, cómo generan enfermedad como tal. Entonces, este virus, por ejemplo, entra a través de la barrera mucosa y se llega a depositar en las macrófagos o las células dendríticas, que son los primeros agentes como línea de defensa, y estos van a llevar a esparcir, por así decirlo, o distribuir a los patógenos en distintos organismos. Por un lado, las células presentadoras de antígenos tienen una forma inmadura que no van a llevar a que se activen los natural killer, los linfocitos T, o sea, no se van a activar. Tampoco va a permitir que se recapten más células T y tampoco se van a activar. Por ello, el control del virus es menor y el virus puede seguir esparciéndose y replicándose dentro de las células. En otro contexto tenemos que estas células dendríticas y los macrófagos que han sido infectados cambian un poquito, comienzan a secretar mediadores proinflamatorios. Y estos proinflamatorios van a llevar a alterar ya sea el endotelio, ya sea la cascada de coagulación, ya sea la activación plaquetaria. Y se traduce en un mayor daño vascular y un daño también de otras células a través de las secreciones proinflamatorias. Y cuando hay una diseminación sistémica, los macrófagos como tal van a llegar a distintos puntos de los organismos, ¿no? Ya sea cerebro, glándula suprarrenal, hígado, vaso, y en el lugar donde vayan a llegar van a comenzar a generar daño. Al final todo esto se traduce que a nivel endotelial hay una mayor permeabilidad vascular. Como hay una alteración o hay disrupción del endotelio, hay activación de ciertos componentes sanguíneos que también van a llegar a consumo de plaquetas, van a llevar a mayor sangrado, van a llevar a vasodilatación, hipotensión y falla orgánica. Entonces, más o menos así es como que se genera el grueso o la mayoría de las afectaciones por los virus hemorrágicos. Es un poquito similar, ya no es exactamente igual, pero es un poquito similar a lo que hemos visto previamente cuando hablamos de dengue. Ya igual trabaja a través de la afectación del endotelio. Los mediadores son un poquito diferentes, pero a grosso modo de esta manera va a ir actuando. Dentro de las características clínicas, bueno. Acá hay algo que nosotros debemos entender. Cuando nosotros enfrentamos una enfermedad viral, los síntomas iniciales o los cuadros clínicos iniciales no son específicos como tal. La gran mayoría no tienen un cuadro clínico característico de manera inicial. Sin embargo, cuando va avanzando, cuando se generan los cuadros más severos, cuando se generan daños orgánicos, hay algunos puntos específicos que podrían llevar a identificar entre alguna afectación u otra. Es claro que para que nosotros pensemos en algunas entidades virales en este caso, el paciente tiene que estar sometido a un territorio en el cual se va a desarrollar la afectación. O sea, si una persona nunca ha viajado a África, difícilmente vamos a pensar en el virus del ébola, por ejemplo, ¿no? Si la persona está en una zona, por ejemplo, territorio Iquito, ya que van a ir Iquito, Loreto, sea, es probable que uno pueda pensar en dengue más que en virus Lassa, no sé,
en esos otros virus que están delimitados a un territorio africano. Ya, es por eso que es importante, pero clave es entender que no tienen un síntoma característico de manera inicial. Ok, acá les traigo una lámina que es interesante porque delimita un poco el territorio de disposición de los agentes virales como tal. ¿Sí? Tenemos al virus Lassa, por ejemplo, que vendría a ser de una coloración media verdosa, que el lugar predilecto, como se puede observar, va a ser en territorio africano, ¿no? En una zona por debajo del desierto del Sahara. Después tenemos, por ejemplo, al virus del dengue, que vendría a ser esa coloración media celeste azulada, ¿ya? Sorry, no sé muy bien todos los tonos de colores, pero ya, imagínense que es eso. Una coloración media celeste azulada, que si ustedes se dan cuenta, la expansión del territorio abarca por muchos más lugares, ¿no? Extendiéndose por Pe- por gran parte de Perú, por Brasil, entre otros lugares. Cabe resaltar que esto migra o cambia de acuerdo a los cambios climáticos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perú existen muy pocos territorios en los cuales se haya detectado dengue, ¿no? Justamente por el cambio climático y el cambio de vida del vector como tal. Y entonces, esta lámina es muy bonita, ya como para poder ir delimitando también los territorios en los cuales vamos a ir encontrando los virus como tal. Eh, Ahora, esto también es importante y es algo que también es importante recordar en la mayoría de infecciones que nosotros estamos viendo hasta el momento. Y hablamos del periodo de incubación. O sea, el periodo de incubación va a ir variando un poco entre algunos agentes u otros. Y menciono que esto es importante porque si una persona, por ejemplo, primera vez que llega a Iquitos, o sea, hoy día es mi primer día, hoy día llego y hoy día estoy haciendo fiebre con sangrado, o sea, es difícilmente voy a pensar de que esto se deba a dengue, ¿no? Porque es el primer día y necesito un periodo de incubación. Si ustedes se dan cuenta, en la parte más baja para el dengue hablamos de un periodo de incubación de entre unos 3 hasta unos 15 días. O sea, si hoy día me voy de Iquitos y después de un mes recién hago fiebre y recién hago sangrado, difícilmente también voy a pensar en dengue, ¿no? O sea, tengo que estar dentro del periodo de incubación como para poder intuir que se deba a un agente como tal, ¿ya? Y ahora, hay un patrón de desarrollo de algunos síntomas como tal. Por ejemplo, si ustedes se ven en la parte derecha, cuando hablamos de sangrado, los que producen mayor sangrado, en el caso de los flavivirus, vendría a ser a la cabeza la fiebre amarilla. ¿Sí? Otro grupo de virus que van a producir vendría a ser, por ejemplo, aquellos hantavirus que tengan afectación o un compromiso síndrome renal. Ya, estos van a generar en mayor frecuencia un sangrado. Los otros también generan y pueden generar un sangrado abundante, sí, pero en frecuencia estos vendrían a ser los grupos. Después tenemos algunos que van a producir un tanto más de rash, como es el caso del ébola, como es el caso del dengue. Hay otros que producen un tanto más en frecuencia de ictericia, como es el caso del virus de la fiebre amarilla. Y otros que tienen un poquito mayor de predilección de daño, ya sea pulmonar, renal o sistema nervioso central. Ustedes van a poder ir diferenciando un poquito entre cada uno de ellos, ya, pero hay ciertas características especiales, ¿no? Por ejemplo, pulmón y corazón, el que tiene mayor afectación usualmente debería ser el hantavirus, pero el hantavirus que produce un síndrome pulmonar. El que tiene mayor afectación renal y corazón vendría a ser el hantavirus que tiene una predilección de ser un síndrome renal como tal. ¿Ya? Entonces, así más o menos vamos a ir variando un poco las presentaciones. Existen características laboratoriales para pensar en un patógeno u otro, ¿ya? Cuando hablamos de conteo de leucocitosis, o de leucocitos, perdón, existe un mayor grupo en el cual nos va a dar una leucopenia en los primeros días de la enfermedad. Sobre todo y a la cabeza los arbovirus, ¿no? Los arbovirus nos van a producir un cuadro leucopénico, o sea, va a haber un consumo de leucocitos. Sin embargo, el hantavirus, que vendría a ser otro virus hemorrágico, no nos produce un cuadro leucopénico. Eso podría llevar a desarrollar una leucocitosis
más que una leucopenia en los primeros días. Después hay algunos que nos va a generar una hemoconcentración con un aumento del hematocrito, con un aumento de estos componentes, por algunos efectos sistémicos que van a ir dañando, ¿no? Y dentro de este grupo, aquí tenemos a los hantavirus, ¿no? Hantavirus que nos van a producir predominantemente un daño pulmonar y un daño renal también. Y así van a ir variando un poquito la presentación en la cual van a ir desarrollando enfermedad. Cuando hablamos de los diagnósticos laboratoriales, es importante tener en cuenta qué método diagnóstico vamos a utilizar de acuerdo a la etapa en la cual nos vamos a presentar. Si hablamos de una etapa aguda, febril, usualmente el método de mayor predilección va a ser ligado a unos patrones moleculares, como una detección por PCR o de la detección directa del antígeno. Cuando hablamos de una etapa ya más subaguda o una etapa convalescente, la detección del anticuerpo podría ayudarnos, ¿no? Porque la aparición de los anticuerpos son un poquito más tardíos que la presencia del virus, ¿no? O sea, el anticuerpo aparece después de que el virus haya llegado a su ubicación del cuerpo. Ahora, el tratamiento va a ir variando, ¿no? La mayoría de ellos no tienen un tratamiento en específico como tal, ¿ya? Nos vamos a englobar en el grupo de manejo de soporte. Algunos van a tener fármacos antivirales que más o menos están testeados. Algunos van a utilizar una terapia con anticuerpos, inmunomoduladores o moduladores de la coagulación para salvaguardar la vida del paciente, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar hablando de un patógeno no resaltante por cada cierto grupo. Por ejemplo, los filovirus. Cuando hablamos de filovirus, estamos mencionando como tal al virus del ébola y al virus del Marburg. ¿Ya? Ambos son virus de tipo ARN y son unos virus filamentosos envueltos y son de cadena negativa, ya como lo que ven en la imagen. Acá vemos el típico gráfico de lo que vendría a ser el virus del ébola. Sin embargo, tenemos algunas proteínas que están depositadas en su superficie que van a ayudar o van a mediar ciertas características. Por ejemplo, la proteína NP que lo tenemos, ¿dónde está? Ah, la proteína BP40, por ejemplo, o la BP24, lo que nos va a ayudar es el ensamblaje y después en la transcripción del material genético. Después, BP30 nos va a ayudar con la supresión de la actividad que silencia el ARN viral, o sea, la actividad que elimina el ARN viral. El BP35 nos va a ayudar a unir las proteínas del virus, va a facilitar también la transcripción o la expresión de transcripción del virus, y de esa manera, o sea, cada proteína va a generar un mecanismo que se traduce en la persistencia y en la replicación del virus. Ya por eso cada componente es especial para el desarrollo de esta actividad. Acá lo vemos, ¿no? Tenemos el virión que está en la parte externa, ¿sí? En la parte extracelular, que posteriormente se va a unir a través de unos receptores de las células y a partir de ahí va a generarse una pinocitosis, o sea, es como una especie de fagocitosis, lo va a englobar y lo va a meter a un endosoma. A partir de ahí, en este endosoma, es que va a liberar el componente viral y va a comenzar a generar una replicación del virus y va a comenzar a generar nuevos materiales proteicos para que después se vuelva a ensamblar y genere más transcripción del virus o una persistencia del virus en otros grupos celulares. La transmisión del virus, debido a los últimos brotes del virus, es que uno va a ir entendiendo un poco más la enfermedad, ¿no? Existe una transmisión directa en la zona eh, rural como tal o en la zona zoonótica, en la cual va a ir entre animal y animal las transmisiones, ya como son en este caso los reservorios van a ser los murciélagos, la transmisión va a ir entre ellos algunos primates o algunos mamíferos.
puede haber algunas personas que estén afectadas a esto, como las personas que viven en estos territorios y que van a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, después esta persona, ya siendo afectada, puede llevar a la transmisión entre otras personas que no intervienen o que no frecuenten este territorio zoonótico. Entonces, ahí viene una transmisión entre persona a persona, una transmisión secundaria. Sin embargo, también existe otro tipo de transmisión en las cuales van a ir de la mano con aquellas personas que no están directamente relacionadas, pero que vienen al tema por ejemplo, eh, cavar las tumbas, enterrar a los pacientes con fallecimiento, personal de salud que no está atendiendo directamente. Ellos también están expuestos y también pueden entrar dentro del ciclo de transmisión. Por eso es de suma importancia, ¿no? Porque se transmite rápidamente y rápidamente puede la persona también desarrollar enfermedad. En el caso de la epidemiología del filovirus, pues felizmente estos virus están más englobados en la zona africana, en la África que está por debajo del desierto de Sahara, por eso se le denomina subariana. Existen bastantes factores de riesgo, sobre todo aquellos que están en contacto con los reservorios. Y habíamos mencionado que el reservorio vendría a ser los murciélagos, algunos roedores, algunos primates de ese territorio, de esa zona. Después, el personal de salud que está en contacto con ellos también tiene un factor de riesgo para transmisión de la enfermedad. El cuadro clínico es un poco variado, ¿sí? Habíamos mencionado, tenemos una parte general, es una parte inicial en la cual los síntomas no son del todo específicos, pero también tenemos otros cuadros, otro cuadro clínico que va a ser un poquito más específico. Dentro de este cuadro clínico, en global tenemos inyección conjuntival, uveitis, disfagia, RAS, disfunción hepática, edema pulmonar, puede haber cefalea, artralgia, miositis, perdón, puede haber daño renal, disfunción endotelar, diarrea, entre otros. Académicamente vamos a clasificarlo de esta forma, ¿sí? Tenemos una fase febril temprana, que está dentro de los primeros días de enfermedad. Tenemos una fase gastrointestinal, seguido unos cuantos días posterior al inicio de la enfermedad. Después tenemos una fase de shock o también una fase de recuperación y una fase de complicaciones tardías, ¿ya? Y de secuencia que la mayoría de estas están ligadas a un tiempo, un patrón de tiempo, ¿no? Fase febril temprana, en los primeros días, gastrointestinal, aumentan un poquito más los días y de shock o de recuperación ya entramos en los síntomas más posteriores. Y es un poquito más sencillo de clasificarlo de esa manera, ¿no? Porque fiebre temprana son síntomas sistémicos, fiebre, malestar, fatiga. Gastrointestinales ya estamos hablando de un compromiso gastrointestinal como tal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal a nivel de epigastrio, y pueden haber síntomas asociados, ¿no? Fiebre, astenia, dolor torácico, inyección conjuntival, entre otros. Ya el shock es más sencillo de reconocer, ¿no? Un cuadro de shock es hipoperfusión tisular, puede haber anuria, puede haber oliguria, puede haber daños en microvasculaturas. Y las complicaciones tardías, o perdón, algunas complicaciones ya de mayor tiempo, vendrían a ser hemorragias gastrointestinales, algunas meningoencefalitis que puede desarrollarse en el transcurso de esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que acá en esta lámina, como en la previa, se hablaba de algunas infecciones secundarias. Y es que en el momento de que hay un daño orgánico, ¿sí? O una enfermedad sistémica como esta, puede haber la coinfección con otras infecciones, pero también otras infecciones pueden más o menos similar el cuadro clínico del paciente. Entonces, por eso es importante también tenerlas en cuenta como para en algún momento dado poder descartarlas. El método de diagnóstico, ya lo hemos dicho, ¿no? En los primeros días, PCR, ya PCR va a ser de gran utilidad para evaluación en los primeros días de la enfermedad y esto nos va a permitir encontrarlos desde el tercer día hasta el 10.º día de la enfermedad. La serología sí podría ayudarnos un poco, si la presentación es un poco más tardía, si no son en los primeros días de la enfermedad, y también nos puede ayudar la detección de antígenos virales.
Los antígenos virales van a hacer la detección de algunas proteínas directamente del virus en un cierto tiempo. Entonces, podría ayudarnos. Ya hay algunos métodos de prueba rápida que nosotros no lo tenemos a disposición. Estos métodos están en la zona donde hay mayor frecuencia de esta enfermedad, ¿no? Como el ébola, OraQuick o el Ébola, entre otros. Ahora, tratamiento, ya, tenemos problemas, ¿no? O sea, no hay un tratamiento definitivo para esta enfermedad, no hay tampoco una vacuna definitiva que nos vaya a controlar la enfermedad como tal. La medida de mayor impacto va a ser las medidas de soporte, las medidas de contención para evitar que también la enfermedad siga transmitiéndose entre otras personas no afectadas hasta el momento. Les he puesto ha costado algunas terapias y algunas vacunas tentativas que podrían ayudar, pero que todavía están en una fase de evaluación que nosotros no tenemos a disposición, se encuentran más allá en esa zona. Sin embargo, para conocimiento se la estoy colocando ahí. Ok, entramos a los flyvirus. Dentro de los flyvirus, fiebre amarilla, dengue ya hemos hablado, entonces vamos a hablarnos un poquito más acerca de fiebre amarilla. Y el fiebre amarilla nuevamente es un virus de tipo ARN, es monocatenario y es envuelto, ¿ya? La forma de afectación de enfermedad. El virus va a tener una disposición como esta, la cual va a tener algunas glicoproteínas en su superficie, como vendría a ser el E1 y el E2. La presencia de estas glicoproteínas va a ayudar a que el virus sea reconocido por algunos receptores en la superficie celular y permita su endocitosis. Una vez que haya habido una endocitosis, el pH ácido de este fagosoma va a permitir que se libere el material viral y este material genético viral, o sea, el ARN viral, se va a ir transcribiendo, generando nuevas proteínas y al final se traduce en el ensamblaje de un nuevo virus que después se libera y se libera a otros tejidos. Ya de esta forma es que continúa el ciclo de vida de virus, por lo menos de los flyvirus. La transmisión. Cuando hablamos de transmisión en relación a la fiebre amarilla, esto clásicamente se divide en dos grupos de transmisión, un ciclo urbano y un ciclo selvático, similar a lo que hemos visto hace un momento con el virus del ébola. Cuando hablamos de un ciclo selvático, se entiende que la transmisión va a ser entre animales y algunos vectores que va a transmitir entre animal entre animal. Ya clásicamente en las literaturas te van a encontrar que uno de los vectores que intervienen en el ciclo selvático va a ser el Amagogus. Ya, o sea, el Amagogus va a servir como un vector de transmisión en el ciclo selvático. Y en el ciclo urbano, el Aedes va a ser el principal factor para este siglo de transmisión entre humano a humano. Ahora, si el virus está en una zona selvática, la forma en la cual se extrapola a un área urbano es porque una de las personas o un grupo de personas entre el territorio selvático es afectado y de esa manera cuando regresa a un territorio urbano transmite la enfermedad a través de la Aedes, ¿ya? O sea, es el contacto del humano en un territorio que no le corresponde. La forma de desarrollar la fiebre amarilla también es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, en este apartado del gráfico, ¿sí? Viene el mosquito, inocula lo que vendría a ser el virus, y a través de algunas células inmunitarias, sea llamadas las células dendríticas o los macrófagos, son afectados y llegan el virus consigo. Este se llegan a algunos ganglios, los ganglios linfáticos, y en estos ganglios linfáticos presentan los virus a otras células inmunitarias, ¿no? Como los linfocitos. Sin embargo, hay una mayor replicación del componente viral. Los virus siguen replicándose y llegan a torrente sanguíneo afectando niveles diferentes de tejido. Cuando llegan a estos componentes sanguíneos, hay algunos mediadores inflamatorios que no va a permitir que los componentes sanguíneos, como los linfocitos, específicamente el grupo de TH1, trabajen de una manera media irregular. Al final se traduce en que hay una mayor replicación del virus y no hay un grado adecuado de control viral y genera un daño sistémico a través de ello. Es por eso que
encontramos un gran compromiso sistémico en las infecciones por virus de la fiebre amarilla. Ahora, existen unos órganos predilectos para que generen daño. Estos órganos predilectos para que generen daño van a ser, en primer lugar, el hígado, en el caso de la fiebre amarilla, y otros como el riñón, vaso y corazón. Ya, en el caso del hígado, lo que va a producirse es un daño de los hepatocitos por una apoptosis inducida. O sea, los hepatocitos comienzan a entrar a un ciclo de apoptosis debido a la presencia de estos virus. Entonces comienza a dañarse, pero también afecta los factores de coagulación, porque el hígado es la principal fuente de producción de factores de coagulación. Entonces, al ser dañado el hígado, no se produce de manera adecuada los factores de coagulación. Y de esta manera tenemos la expresión clínica de sangrado en este apartado. La zona de distribución de la fiebre amarilla es un poco más amplia de la que hemos visto, por ejemplo, en el caso del ébola. Ya existen bastantes territorios. Entra desde la zona africana, desde el territorio por debajo del desierto del Sahara, y también lo tenemos en esta zona de América del Sur, países como Perú, Brasil, en todo ese territorio tropical, subtropical es que van a generar esta frecuencia de enfermedades de fiebre amarilla. Ahora, en periodo de invierno, pues el vector no está presente, la transmisión disminuye, es por ello que no se genera gran casos de manera exponencial. El síndrome clínico de la fiebre amarilla va a ir variando. En algunas literaturas no van a encontrar o van a encontrar una clasificación un poquito distinta a las que les presento el día de hoy, ¿ya? Por efectos un poco más académicos es que les traigo más o menos esta lámina, ¿ya? Tenemos un periodo en el cual hay un periodo de infección con síntomas no específicos como fiebre, mialgias, malestar, postración, entre otros. Después Después de ese periodo de fiebre, entramos a un periodo en el cual hay una mejoría de los síntomas y después entramos a un empeoramiento en el cual ahí se le denomina un periodo de intoxicación. En este periodo ya vienen a resaltar los cuadros hemorrágicos, viene a resaltar el cuadro de postración, de sangrado, como hay hipoperfusión tisular, va a haber también oliguria, puede llegar a anuria, como hay sangrado y disminución del volumen intravascular, puede el paciente llegar a shock, puede llegar a estado de estupor, de coma, entre otros. Por eso es importante tener en cuenta cómo es el ciclo de evolución de la enfermedad. Hay un gran grupo ya que se recupera. Hay un gran grupo de pacientes que se recupera, que vendría a ser la mayoría de los pacientes entran en una fase de recuperación. Sin embargo, hay un grupo pequeño, pero de gran importancia, como el 15% de los pacientes que entran a una fase de enfermedad grave que puede llegar a fallecer, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo. Ahora, ¿por el qué tiene gran impacto esta entidad? Porque como su transmisión es tan alta, entonces, a pesar de que sea un grupo pequeño que no fallece o que no llega a una enfermedad severa, sigue siendo un número importante porque van a haber bastantes casos para desarrollar la enfermedad. El diagnóstico, bueno, va a haber síntomas, o sea, algunos hallazgos laboratoriales que nos van a ayudar, pero que no van a llevarnos al diagnóstico específico, ¿no? El hecho de que tengamos transaminasas elevadas, leucopenia, leucocitosis, no nos dicen específicamente que estamos hablando de fiebre amarilla. Pueden ser otras entidades infecciosas que también nos llevan a lo mismo. Entonces, el método diagnóstico va a ir de la mano con la biología molecular como el PCR. Ya también se va a utilizar algunos estudios de anticuerpos, como la serología, la detección de IgM e IgG de manera específica, y también los hallazgos histopatológicos, pero esto es en un periodo ya post-mortem, ¿no? O sea, un paciente ya fallecido. El tratamiento, bueno, nuevamente no tenemos un tratamiento en específico. El manejo va a ser un manejo de soporte con hidratación, un manejo de reposición de volumen, entre otros.
Existe una vacuna, la vacuna contra la fiebre amarilla, que todos ustedes deben estar vacunados si es que desean ir a la zona de Iquitos o de Pucallpa, ¿ya? Y esta nos confiere una inmunidad de larga, larga data, ¿no? O sea, es muy efectiva en el tema de no desarrollar una enfermedad severa. Y la otra forma de prevenirlo es a través del control del vector como tal, ¿no? Controlamos los mosquitos y de esta manera llegamos a una solución. Ahora, entramos al grupo de los bunyavirus. Los bunyavirus tenemos principalmente a los virus de tipo hantavirus y algunos virus que vendrían a ser ligados a otros territorios globales. ¿Ya? Estos son tipos de virus de ARN. La característica especial de los hantavirus es que son virus segmentados, o perdón, o sea, tienen un componente de material genético segmentado, como se ve en el gráfico. O sea, tenemos un círculo pequeño, un círculo largo y un círculo mediano. Entonces, a esos ARN se le llama ARN monocatenarios y este vendría a ser un virus de tipo ARN monocatenario trisegmentado porque tiene tres segmentos. El pequeño, de small tiene un denominado S, largo de large con L y el mediano con M de medium. ¿Ok? Y en su superficie tiene algunas proteínas que también sirven para mediar el hecho de que se inserten o sean reconocidas por los receptores celulares y medien su traspaso, ¿no? Dentro de estas glicoproteínas que tenemos al GN, al GC, entre otras que nos van a permitir que el virus ingresa a la célula y se siga replicando. Aparte de ello, tenemos una polimerasa que va a generar que también el material genético se siga replicando como tal. Acá tenemos, por ejemplo, el hantavirus, ¿no? El hantavirus tenía su glucoproteína, que deberíamos haber mencionado, el GN y el GC, que va a permitir de que esto se enganche y se endocite en la célula. Una vez que ha entrado, a través se libera el material genético y se produce una replicación gracias a estos materiales que tiene consigo. Después se ensambla y sigue liberando para afectar a otros grupos. Tenemos el otro virus que vendría a ser el virus del Valle del Rift, que en este caso estamos hablando de un arbovirus. Ya o sea, tiene un principal reservorio que vendría a ser el ganado, ya vacas, ovejas, cabras son los reservorios y los vectores como los mosquitos del género Aedes viene, lo pica y lo transmite al humano, ¿ya? Ahora, en relación a los hantavirus, el hantavirus no es un arbovirus porque no es transmitido a través de artrópodos, sino que es transmitido a través del contacto con algunos roedores, como el caso de los ratones, ¿no? Estos roedores van a estar distribuidos en distintos lugares, uno en las zonas de las Américas o el Nuevo Mundo y otro en zonas de Europa y Asia, como en el Viejo Mundo. ¿Por qué hacemos esta división? Porque este hantavirus tiene una expresión clínica de manera diferente. En el caso de las Américas, como nosotros, la expresión clínica del hantavirus es a través de un síndrome cardiopulmonar, o sea que hay una afectación cardíaca y una afectación pulmonar. Y el otro, el grupo de los virus del viejo mundo, tiene un síndrome hemorrágico con una afectación renal. Su zona de mayor daño va a ser a nivel renal. Sí, es importante hacer esta mayor diferenciación. En relación a la epidemiología con respecto al virus del Valle de Rift, esta va a ser de un territorio más que todo en la zona surafricana, o sea, por debajo del el desierto del Sahara. Hay algunas zonas especiales, Egipto, Sudán, que también van a tener este territorio para predisposición de estos virus. Y los hantavirus, como les había mencionado, vamos a dividirlo en dos territorios grandes, los del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, llámese al territorio americano o sudamericano, y los de Viejo Mundo, todo lo que vendría a ser la zona europea, ¿ya? Entonces nosotros tenemos hantavirus, cuando vayamos a Iquitos o a la zona de Pucallpa, probablemente nos encontremos con algunos pacientes que tengamos sospecha de hantavirus, que son de gran impacto.
El síndrome clínico, en el caso del virus de la fiebre del Valle de Rift, tiene algunos cuadros leves y unos cuadros severos. En los cuadros leves, la mayoría son cuadros no específicos, cefalea, dolor muscular, pero puede ir acompañado también de dolor articular. Y en los cuadros severos, ya puede haber un daño encefálico, sistema nervioso central, desórdenes visuales, puede haber un sangrado a través de mucosas y un daño hepático como tal. Ya no es lo más frecuente, ¿sí? Se dice que la forma encefálica o la encefalitis y la retinitis aproximadamente está entre un 8 y el 10%, y la porción hemorrágica del espectro clínico afecta o tiene una mortalidad un poquito menor del 1%. Ya no, o sea, no es tanta o de manera tan exuberante el cuadro clínico, pero es importante recordarlo. En el caso del hantavirus, ya los hemos dividido en dos grandes grupos, ¿sí? Uno que nos produce una afectación cardiopulmonar y otra que nos produce una expresión renal, ¿ya? Básicamente su cuadro clínico va a ser dividido de esta forma, ¿no? Si hace una afectación pulmonar, va a haber disnea, insuficiencia respiratoria, unos cambios radiográficos. Si hace una afectación renal, como el otro grupo, va a haber oliguria, va a haber daño renal, falla renal. Ya, más o menos así es que se va a ir dividiendo. En el caso de mortalidad, para el grupo de hantavirus, se dice que la mortalidad es mucho mayor en el grupo de hantavirus con afectación cardiopulmonar. O sea, que los hantavirus que son de este territorio americano tienen un mayor porcentaje de mortalidad a comparación de los hantavirus que solo hacen un compromiso renal. Y esto es por el compromiso pulmonar netamente, ¿no? Cuando hacen falla respiratoria, compromiso respiratorio y un diagnóstico tardío, conlleva que el paciente no pueda sobrevivir de manera adecuada, ¿no? El método diagnóstico también varía, ¿no? Cuando hablamos de los métodos diagnósticos para las entidades virales, nuevamente el PCR va a ser el método diagnóstico de elección, sobre todo en el periodo más agudo. La detección de anticuerpos también ayuda, sin embargo, su presentación es un poquito más tardía, ¿ya? Va a haber algunas alteraciones en el tema de frecuencia y niveles de los anticuerpos, pero eso vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. El manejo es inespecífico nuevamente, o sea, no tenemos un tratamiento específico para los virus de tipo Hanta. Son soporte la mayoría de ellos. Hay que darle, por ejemplo, en los hantavirus, sobre todo los hantavirus con compromiso cardiopulmonar, sustitución de oxígeno, ventilación mecánica, entre otros. Muy bien, entramos al grupo de los virus de los arenavirus, y ya nos falta poco. Cuando hablamos de los virus de tipo arenavirus, también estamos hablando de un virus de tipo ARN segmentado, en el cual tiene dos segmentos, un segmento S y un segmento L. Y estos segmentos van a producir consigo ciertos componentes, ¿no? El segmento L produce una polimerasa o codifica una polimerasa y el segmento S codifica unas nucleoproteínas y glucoproteínas. Ya es importante recordarnos esto. Predominantemente vamos a tener al virus Lassa como el ejemplo de mayor relevancia en el grupo de los arenavirus, ¿ya? Pero felizmente lo tenemos en otros territorios como en territorio africano por debajo del desierto de Sahara. La forma de transmisión va a ser a través de la exposición de los roedores, en este caso algunos ratones. Tenemos los ratones, estos de manera distinta, a través de sus secreciones, a través de la orina, a través de estas secreciones que va liberando, va a generar una infección directamente hacia la persona o va a contaminar los alimentos y que la persona después se va a ir afectando. Al final se traduce en que la persona va a tener una transmisión del virus como tal. El desarrollo del cuadro clínico va a ir variando también. Algunas literaturas los van a clasificar de esta manera, como yo les presento, o otras literaturas van a tener otros estadios. No hay un consenso específico como tal. Para efectos académicos vamos a quedar en este cuadro que yo les estoy mencionando, en el cual tenemos un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3 que se va a subdividir.
¿Y esto por qué? Por la presencia de los síntomas mientras va pasando los días, ¿no? Los síntomas iniciales en el estadio uno son predominantemente fiebre y malestar general. En el estadio 2 ya tenemos un poquito más de síntomas sistémicos, dolor faríngeo, cefalea, dolor torácico, conjuntivitis, náuseas y vómitos. Y en el estadio 3 ya tenemos sangrado de mucosa, ya puede haber una confusión, desorientación, y el estadio 3B ya llevamos un estado de coma o de fallecimiento, depende del paciente, ¿no? El diagnóstico, nuevamente, o sea, los exámenes laboratoriales nos pueden ayudar un poco a sospechar por el tema de la leucopenia, trombocitopenia, por el compromiso hepática. Sin embargo, no nos descartan otras etiologías. El examen de indicación vendría a ser nuevamente el PCR. La serología también ayuda. En este caso, el cultivo viral, o sea, podría ser de utilidad, pero no es lo mejor, ¿ya? Para el caso del virus Lassa, en el cuestión de tratamiento, nuevamente entramos a la parte de soporte, entramos a la parte de darle derivados sanguíneos, entramos a la parte de corregir todo el medio interno, pero en este caso se ha testeado un grupo antiviral especial que en algunos lados se utiliza como es la ribavirina. O sea, la ribavirina podría ser utilizado de manera efectiva en los estadios iniciales de la enfermedad. Sin embargo, no es un tratamiento recomendado de manera internacional en todos los lugares, ¿ya? O sea, con pinzas sí, se han visto casos de los cuales se ha manejado de manera adecuada, sin embargo, no es un estándar global. Y también el control de infecciones es muy importante, ¿no? O sea, controlar en este caso los reservorios, controlar también a las excretas o las secreciones liberadas por una persona afectada y así la expresión de la enfermedad. Ya, muy bien. Hemos acabado con la clase teórica, hemos llegado justo a tiempo, creo que ustedes tienen clases, me dijeron algunos. Ante ello, lo que hemos avanzado, ¿hay alguna duda o algún comentario que tengan en especial? Bueno, si es que no hubiese ninguna duda hasta el momento, eso sería todo con la clase de virus hemorrágicos, ¿ya? La siguiente semana no sé cómo vaya a estar la situación, espero de que tengamos electricidad, si no tendríamos que nuevamente conectarnos por Zoom para completar las actividades. Después de eso viene ya lo que vendría a ser las actividades allá en Iquitos, los que van a Iquitos, y en Pucallpa, los que van a Pucallpa. Ahí también van a desarrollarse algunas actividades académicas, ¿sí? En las tardes va a haber algunas teorías, discusiones de casos, y según tengo entendido, también va a haber un examen como tal en ese periodo, ¿ya? Bueno, si no tenemos ninguna duda, estamos encontrándonos la siguiente semana. Vamos a definir en estos días si es que va a ser de manera presencial o va a ser de manera virtual. ¿Sí? Eso sería todo, creo, por el día de hoy. Gracias, doctor. Ya. Ok, cuídense, cuídense, nos vemos.